Bien, momento de nuestro panel de conversación de cada mañana. Hacemos Voces del Poder a esta hora y nos acompaña aquí en el estudio Javier Altamirano, director ejecutivo del Instituto Igualdad. ¿Cómo estás, Javier? Hola, hola, buen día. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. ¿Problemas con la lluvia? ¿Todo bien? Voy a la oficina a ver una gotera. Saliendo de acá, sí. Bueno, cosas que pasan. Pero en el tránsito bien, todo bien. Sí, todo Qué bien. bueno. Y José Antonio Valenzuela está con nosotros también, pero a través del contacto telefónico a esta hora, director de incidencia de pivotes. José Antonio, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas bien? Hola Sebastián, lo escucho bien. Muy buenos días Javier también. Gracias por el contacto, muchas gracias por estar con nosotros conectados virtualmente. Bueno, partamos la conversación de esta mañana para ir abordando algunos de los temas de la agenda en estos días. Ya comenzó la franja televisiva de la campaña de primarias en el oficialismo, en una campaña que empieza a poquito a ir tomando más color, más sabor también, Javier, a partir de algunos roces que se generan. Nada fuera de lo común, me imagino, dentro de una campaña que es competitiva, efectivamente, donde hay 4 candidatos que buscan obtener el triunfo en esta elección primaria. ¿Cómo has visto hasta ahora el tono de la discusión, Javier? Yo creo que tú dijiste la palabra clave. Esta es una elección primaria competitiva, que es lo que a nosotros nos favorece en términos de encantar a la ciudadanía y que pueda movilizarse a las urnas, que es una de las tareas que tenemos como sector. Una buena campaña no solo se expresa en buenas propuestas o en buenas cuñas, sino que sobre todo en que la gente se siente interpelada por la conversación y que pueda, por lo tanto, ir masivamente a votar. Nosotros esperamos que superemos el 1,5 millones, estamos esperanzados de que así sea. Para que medio de electores. De electores, recordemos que es un voto voluntario. Claro. Y respecto al tono, yo creo que tú lo dijiste muy bien. Al ser una campaña que actualmente está convirtiéndose cada vez más en competitiva, donde tenemos 3 candidaturas al menos muy bien posicionadas, con cierta fuerza y con cierto respaldo detrás de partido y de, vamos a decir, apoyo social, uno puede esperar que existan roces porque estamos en la etapa de diferenciación. Ahora probablemente vamos a iniciar en la campaña, en la franja televisiva, vamos a empezar a ver las propuestas. Espero que sea el momento más relevante de la conversación, que sea cómo nosotros tenemos cosas buenas que ofrecerle a Chile. Y por lo tanto yo pondría en el cajón de lo habitual, lamentablemente, los ejercicios políticos que uno a veces trata de alzar la voz o llamar la atención para poder distinguirse. Eso es propio de todas las elecciones que nosotros hemos conocido. ¿Es posible distinguirse entonces sin generar conflicto? Sin que eso genere roces dentro de la coalición, porque, bueno, acá saldrá un ganador y se supone que todo el bloque se cuadrará con quien resulte ganador. Sí, mira, sin querer personalizar, uno ve ciertas figuras políticas que participan en esta campaña que tienen conocimiento público alto y otros que no lo tienen tanto. Claro. Por lo tanto, es parte de la estrategia, es como el ABC1, o sea, el ABC, perdón. El ABC es una campaña ABC, que uno identifique dónde tiene laguna y por lo tanto, si la capacidad de conocimiento público que tiene tu candidatura, tú tienes que reforzarla. Ahora, ¿cómo lo hace? Usualmente uno trata de hacerlo en base a polémica o alzar la voz o una propuesta muy llamativa o una cierta alejamiento de la tropa. Y es lo que está pasando. Por lo tanto, yo creo que es parte de la primera etapa. Una vez que ya la gente tenga muy claro qué representa cada uno de estas candidaturas, vamos a entrar a lo bueno, creo yo, para el país, para el progresismo, que es cuál es la mejor propuesta de país que está en disputa y cuál es la que nosotros debiéramos respaldar. José Antonio Valenzuela, director de incidencia de pivotes, está conectado también telefónicamente aquí en Voces del Poder. José Antonio, ¿cómo ves tú el tono de esta campaña, como conversábamos con Javier, y esta idea de diferenciarse sin dañar la convivencia dentro de la coalición? ¿Lo ves factible? Sí, yo creo que es un equilibrio que es difícil de lograr y para quienes estamos analizando esta campaña desde afuera, este es un poco el interés que tenemos, era saber hasta qué punto acá se van a plantear proyectos de país distintos, hasta qué punto se van a contrastar opiniones diversas, y en los días pre-campaña como que parecía que no tanto, sobre todo considerando que todos los candidatos fueron ministros, el candidato Gonzalo Vinter es muy cercano al presidente, y el susto era que acá esto fuera como una cosa con guante blanco. Y yo creo que la aparición de Óscar Landerreche por el lado de Carolina Toá, cómo ha subido la exministra Jara en las encuestas, ha ido generando que esto se volvió más competitivo y por lo tanto se busca diferenciar un poquitito más a los candidatos y eso ha generado una primaria más interesante que podría traducirse en un mayor número de personas que vayan a votar. José Antonio, a tu juicio, ¿quién tiene la misión más difícil
de posicionamiento en esta primaria entre los 4 candidatos? A ver, bueno, Jaime Mulet yo creo que a nivel de conocimiento está muy lejos de los otros 3 candidatos y también en las encuestas marca menos, ¿cierto? Sí. Yo creo que el mundo del oficialismo, a uno como observador desde fuera, le da la sensación que el Frente Amplio y el PC tienen mayor capacidad de movilizar. Y por lo tanto que con baja participación eso podría perjudicar la candidatura de Carolina Toá. Entonces quien tiene, en mi opinión, un desafío mayor, un desafío de convocar más importante, creo yo, que es Carolina Toá, y una alta participación creo que podría beneficiarla a ella. Pero claro, por lo que se ve está haciendo parejo. Ajá. ¿Estás de acuerdo, Javier? Tiendo a estar de acuerdo, sí, sí. O sea, yo creo que hay varios aspectos de la campaña que van a ser determinantes. Para nosotros, desde la candidatura de Toá, efectivamente, una de las tareas mayores es lograr la mayor cantidad de gente votando en las urnas. Esa es una tarea porque sabemos que en ese escenario tenemos más chance de ganar y con mayor diferencia. Nosotros creemos que vamos a ganar, pero la diferencia también es relevante en cómo se termine el 29. Yo creo que lo demás que menciona José Antonio es parte de los análisis que se han dicho. Ahora, yo tengo serias dudas en este momento respecto de cuánto los partidos políticos son capaces de movilizar efectivamente. Si tú miras la cantidad de militantes que tenemos los 3 partidos, digamos, o sea, el FA, el PC y el PC, el PS y el PC, ¿sí? Son aproximados con una mayor número en el caso del Frente Amplio, pero recordemos que el Frente Amplio tiene una gran cantidad de gente que no se moviliza, porque recordemos que cuando se inscribió en la candidatura presidencial de Boric, mucha gente se inscribió incluso para que él pudiera ser parte del ejercicio presidencial de la candidatura. Claro. Entonces, yo siento que hay militancias relativamente equivalentes. Ahora, todos sabemos, la cultura política del Partido Comunista y el Partido Socialista son muy históricamente probadas. Sí. El Frente Amplio, yo no estoy tan claro de que tengan esa capacidad de atracción que muchos comentaristas yo he escuchado que la mencionan. Es una cosa que está por verse. Sinceramente no tengo claridad al respecto. Para mí es un misterio. Oye, Javier, hablemos de un tema bien interesante dentro de esta puesta en escena de la campaña, que tiene un asunto de fondo, de contenido, sobre las diferencias entre los distintos sectores a los que representa y el espíritu que encarna cada uno de los candidatos. Este afiche que se ha ido publicando en las calles de Santiago dice: con Vinter de frente al futuro. Y abajo aparece otro afiche con la cara de Carolina Toá y otros insignes del socialismo democrático, la Concertación principalmente, Ricardo Lagos, Soledad Alvear, Paulina Bodanovich, que dice: las caras del pasado no resolverán los problemas que dejaron. Eso ha sacado roncha en el socialismo democrático. Yo en general trato de no tomar muy en serio las provocaciones que son muy propias de cosas que están por fuera de los comandos. O sea, si esto no es una gestión del comando, uno no tiene por qué hacerse cargo. Yo creo que estamos sobreinterpretando una ficha. O sea, aquel que hizo la ficha estar muy contento. Ahora, yo creo que en el caso puntual de la discusión de fondo, cuestionar el pasado cuando tú tienes una historia, no solo reciente, sino que ya más o menos de algunos años, no es tan fácil prometer una promesa de un futuro esplendoroso cuando tú estás cerrando un gobierno con una aprobación relativamente baja. Que habitualmente los gobiernos tienden a subir la aprobación en el cierre de su gobierno, porque la gente empieza a ver los resultados de tus políticas públicas. Entonces yo creo que estoy hablando de la persona que hizo esta ficha. Fue un particular, dicen, no es el comando. O sea, yo espero que no sea el comando y entiendo que no es así. Ahora, insisto, la lectura política detrás de eso es muy riesgosa, porque tú estás diciendo que el Frente Amplio, básicamente, es una promesa de futuro, y todos sabemos que es una promesa que ya hemos conocido cuando fueron la mayor bancada. Ya no es promesa, digamos. Y además, cuando uno mira su historia en términos de resultados, la mayor bancada del Frente Amplio en las elecciones precedentes, no en esta legislatura, era la mayor. Y yo no sé qué cambio radical ocurrió en Chile que uno diga, bueno, aquí hay el futuro que me prometieron, lo vi realizado. Y después del gobierno uno puede tener una lectura mixta respecto a los resultados. Entonces, ya no es futuro. Y eso yo creo que es casi Peter Pan. O sea, yo creo que están cayendo en un error bien de fondo. José Antonio Valenzuela también está con nosotros. ¿Cómo ve ese punto, José Antonio?
A ver, lo que yo creo es que esto es un poquitito la relación que uno había visto entre el Frente Amplio, o la Prueba de Dignidad, por así decirlo, y el socialismo democrático antes de que se diera inicio a este gobierno conjunto. Ajá. El poder es un muy buen aglutinador y es una muy buena forma de dejar las diferencias de lado por un tiempo, pero cuando lo que se inicia es una campaña presidencial para nuevamente repartirse el poder, uno ve que estas fricciones vuelven, y vuelven con los tonos y con el lenguaje bien parecidos que veíamos antes del 2022. Entonces, no sé si sorprende, pero sí, por supuesto que le agrega un poco de picante y un poco de sabor a esta elección, que, como yo te decía antes, teníamos la duda de si iba a tener este componente, y eso yo creo que moviliza. Ahora, José Antonio, una cosa es que ponga un poco de pimienta, como dices tú, respecto a la discusión. Ahora, yo me pregunto si es que efectivamente en el Frente Amplio y en sus bases también se mantiene esa distancia respecto a las figuras de la concertación o del socialismo democrático, partiendo por Carolina Toá y de ahí hacia abajo, a pesar de que han estado y han sido pieza fundamental en este gobierno. Pero ¿lo ves como un tema que todavía no se ha resuelto del todo a pesar de esta experiencia de gobierno conjunta? Yo creo que no, y cuando estamos hablando de una primaria, este tipo de discursos son muy movilizadores, sobre todo de bases más ideologizadas, más politizadas, y esto de agudizar las tensiones y las diferencias suele ser muy efectivo, pensando en el proceso de primaria, que en general no tienen grandes convocatorias de votación. Ajá, claro que sí. Acusan un poco de soberbia en todo caso en el socialismo democrático, porque el diputado de Rementería decía, bueno, pero si el socialismo democrático le afirmó el Congreso, ¿no? Le afirmó el gobierno al Frente Amplio. Yo comparto esa visión, por lo tanto yo creo que hay que distinguir lo que son tácticas de campaña. O sea, en este caso están intentando, se supone, agrupar a sus tropas para que desde su núcleo fuerte poder ganar una primaria y luego eventualmente abrir un poco el naipe. Sí. Tengo la impresión que si vamos a la discusión de fondo y no la táctica pequeña electoral de corto plazo, hay una visión que esperábamos que había sido superada respecto de la interpretación crítica de los gobiernos de la concertación, que, ojo, la crítica también la hicimos al interior de la concertación, por algo existía el autoflagelante y por algo existe un proceso con Bachelet II que es muy diferente respecto de algunas aproximaciones a las políticas sociales en particular y a los temas ambientales en segundo lugar. Ahora, yo creo que esta discusión es sano que sea transparente y que cada sector internamente evalúe cuál ha sido su participación en la historia política reciente y en función de eso ofrezca algo creíble. Porque ese es el punto central. ¿Cuán creíble es alguien que está siempre echando la culpa al empedrado? Que la correlación de fuerza no te acompaña. ¿Cuándo nos acompañó en la concertación la correlación de fuerza? Teníamos hasta escenarios designados. Cuando tú le echas la culpa a la situación económica o le echas la culpa no sé, a casos que se salen del comportamiento esperable en lo ético de tus propios correligionarios, bueno, siempre está la posibilidad de echar la culpa a alguien. Yo tengo la impresión de que esa forma de abordar responsablemente tu actuación política te termina pasando la cuenta y te sigues ensimismando una cierta concepción muy autorreferente respecto de lo que ha sido lo bueno de tu gestión y lo malo lo tiende a invisibilizar. Ahora, lo interesante va a ser, Javier, ver de qué forma todo esto, y ya le damos la bienvenida aquí en el estudio a José Antonio Valenzuela, director de Incidencia de Pivote. Gracias por estar, José Antonio. Gracias a ti, Sebastián. Venía en contacto telefónico. Corriendo. Sí, pero te agradecemos muchísimo que estés acá con nosotros. Javier, te iba a mencionar y sumamos de inmediato a José Antonio a esta conversación, que luego vendrá el tema de las propuestas, ¿no? Ahí vendrán ya otro plano, no el de la representación política o los simbolismos, sino también el de la propuesta concreta. ¿Ustedes creen, José Antonio, que se va a empezar a manifestar ya diferencias concretas de fondo al momento de abrir ese naipe de qué es lo que quieren para Chile en los próximos 4 años los 4 candidatos de esta primaria? Sí, lo que uno ve normalmente en estos procesos es que como que va como un embudo decantando en cosas cada vez más concretas, pero la discusión programática en primaria suele ser muy genérica y a partir de ciertas cosas simbólicas que generan diferenciación. Por ejemplo, uno está viendo que el secreto bancario sale en el video de la franja de una de las candidatas. Entonces, pero son solo en la medida que uno pueda simplificar los debates, agudizar diferencias, y en ese contexto uno va viendo que salen algunas discusiones programáticas. Soquimich y Codelco, el acuerdo por el litio, pero es muy poquito y yo creo que es muy por encima y es natural en primaria, me parece a mí. Javier. No, es que yo creo que estamos
viendo la misma realidad política, finalmente, ¿no? Este primer momento ya lo comentamos, bueno, esta ha sido un poquito accidentado, bienvenido al panel. Ya habíamos comentado inicialmente que es lo propio de quienes tienen que darse a conocer, diferenciarse y luego ya empieza a decantar la propuesta. Ahora viene el tercer elemento, que es que las propuestas sean veraces, por tanto que uno le pueda creer a la persona que ahora sí lo va a hacer y por qué no lo hizo antes. Es una pregunta esencial en política. ¿Por qué tú no has tomado estas decisiones en el pasado y por qué ahora sí las tomarías? ¿Cuál es la propuesta que te permite sobrellevar las dificultades que encontraste? Y ahí es donde nosotros nos sentimos muy tranquilos con nuestra candidata, porque la candidatura de Carolina Tovar representa el mundo real de la política, la capacidad de resolver con responsabilidad en torno a lo que ocurre realmente y no echando la culpa al emperador. Yo insistiría en el concepto. No es posible que sigamos con una política que fantasea respecto a un ideal inalcanzable y que tú eres una persona tan fantástica que solo depende que te pasemos a ti las llaves de la conducción y te das cuenta que no es tan así. Entonces, en el mundo actual, que es tan incierto, con un mundo globalizado, que además con un Donald Trump totalmente descabellado, con un momento de la crisis climática que es agudo, tienes que tener capacidad de administrar la complejidad del mundo social, real, económico, no esta cosa fantasiosa. Y ahí es donde nosotros podemos descansar en un liderazgo consolidado, que conoce cómo funciona el Estado, que conoce cómo se tienen que resolver los problemas y que tiene algo más, que es capaz de generar acuerdos que permitan que esto tenga la correlación de fuerza que tanto se reclama que no existe. Esa es la que se construye y ahí está también la fortaleza principal de la candidatura de Jara, que en ese mismo contexto adverso sí sacó adelante, siendo comunista, una propuesta en el ámbito más complejo que el de las previsiones. Es decir, yo creo que hay que erradicar el síndrome de Peter Pan, y hay que erradicar el síndrome de echar la culpa a los demás. Esto es acción política, eso es responsabilidad política. No es la culpa de que la teoría no se ajusta a la realidad que molesta, porque que molestosos son los hechos. No, es al revés, es como tú actúas en este mundo actual. Y eso tiene que ver con el Frente Amplio fundamentalmente, José Antonio, ¿no? Sí, a ver, lo que a mí me pasa con las primarias es que normalmente uno no va a ver, creo yo, los mismos tonos, las mismas prioridades y la misma agenda que vería en primera vuelta. Entonces, si estuviéramos hablando en primera vuelta, el discurso uno se imaginaría que es delincuencia, que es seguridad, que es inmigración, que es combate al crimen organizado, pero cuando uno ve lo que está haciendo la primaria del oficialismo, es aborto, es Israel y Palestina, secreto bancario, son agendas que movilizan al electorado más duro, que son finalmente quienes se espera que vayan a votar una primaria. Como no es voto obligatorio, tenemos que hablarle a nuestro público, con nuestro lenguaje, con nuestro tono y con nuestras propuestas. Y a ver hasta qué punto nos podemos diferenciar en ese tipo de conversación. Algo parecido vimos en las primarias, en la elección pasada, en su momento era en el oficialismo también. Entonces, va a ser una dinámica muy distinta a la que uno esperaría de primera vuelta, donde las prioridades y los temas van a ser otros. Entonces, esto de hasta qué punto uno los ve presentando propuestas respecto a las que no hay tanta credibilidad, cuando uno ve que el candidato Winter propone eliminar ministerios, por ejemplo, o el comunismo con restricciones bien importantes a la inmigración o al voto de los inmigrantes, son cosas que probablemente veamos esas contradicciones más en primera vuelta que en esta etapa, donde pueden ser mucho más puristas en lo que ha sido su propuesta y su lenguaje histórico. José Antonio Valenzuela y Javier Altamirano con nosotros aquí en Voces del Poder. Vamos a ir a la pausa, al regreso vamos a hablar del escenario del oficialismo, de la oposición, digo, ¿no? De la carrera presidencial de la oposición y también de la propuesta de reforma del sistema político. Volvemos de inmediato. Segundos faltan para las 10. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. El hidrógeno verde es la gran promesa de la última década en Chile. Chile tiene una condición única. Tiene el mejor recurso renovable para la generación de hidrógeno verde. Un combustible clave para la transición energética del mundo, pero una gran oportunidad para el desarrollo de Chile. Tiene que ver con la disminución de emisiones globales. De trabajo, estamos hablando de decenas de miles. Sin embargo, ¿seremos capaces de llegar a tiempo? Creo que también hay que recalibrar las expectativas que estaban declaradas en la estrategia nacional. Aún puede quedar un poco en incertidumbre debido a la falta de un mercado concreto. ¿Cuál es el tamaño real de la industria para nuestro país? Esto y más en el nuevo especial de energía de Futuro 360 sobre hidrógeno verde. Pronto, hidrógeno
hidrógeno verde. Por CNN Chile y todas nuestras plataformas. Un especial de Futuro 360. Estamos de regreso en CNN Chile Radio. AM. Voces del Poder en nuestro espacio de conversación y análisis aquí en CNN Chile Radio, y el director de incidencias de Pivotes, José Antonio Valenzuela, y el director ejecutivo del Instituto de Igualdad, Javier Altamirano, están con nosotros esta mañana lluviosa de día jueves. Hablábamos de la primaria del oficialismo, hablemos un poquito también de la carrera presidencial en la oposición. Ha habido algunos movimientos interesantes, encuestas también que reflejan algunos cambios en esta lucha entre José Antonio Kast y Evelyn Matei particularmente. Y ayer, se da a conocer el ingreso de Rodolfo Carter también al comando de José Antonio Kast como una incorporación, una noticia, una novedad, un ingrediente extra en esa carrera. ¿Cómo ves esa incorporación, José Antonio? Bueno, ha sido una tendencia, creo yo, en los últimos meses y años de que el Partido Republicano engrosa sus filas con ex militantes de partidos de Chile Vamos. Sí. A diferencia de lo que fue el Frente Amplio, que vino como a reemplazar al socialismo democrático con rostros nuevos, el republicanismo está compuesto básicamente por ex Renovación Nacional y ex UDI, que adscriben al proyecto de Kast, y esto es uno más. Yo creo que es un liderazgo potente, entonces es un desembarco relevante, pero parte de un mismo proceso, ¿cierto? Y por el otro lado vemos que la candidata Matei tiene este apoyo de amarillo, se van como configurando dos alternativas muy concretas en el lado de la derecha, y pareciera ser que el factor Kaiser cada vez pierde más peso y que esta va a ser una competencia entre dos en la oposición. Está bueno ese punto. Javier, ¿cómo ves estos movimientos? No, solo tendría una diferencia con el factor Kaiser. Yo creo que al revés, sus bonos suben lamentablemente para la política chilena y para Chile, porque justamente tiene un poder de negociación bien jodido, porque restarse eventualmente y negociar una candidatura a la senaturía, que es una posibilidad bien alta, favorece directamente a Kast, y eso claramente es un escenario que en por el Chile... traspaso de votos hacia él. Y lo que representa, ¿viste? Como la posibilidad de ofrecer una mirada más radical respecto a ciertos temas que son de interés público. Es un poco el cuento. Todos sabemos que no están así, pero bueno. Y por lo tanto en Chile Vamos, yo creo que están súper nerviosos, y por eso están intentando reorganizar, y tienen esta gran dificultad de que uno no ve un diseño claro del posicionamiento de la candidata Matei. A veces flirtea con el centro, a veces se trata de radicalizar en el ataque al gobierno. Entonces, ¿tú no ves claro ese discurso? Yo creo que por eso ha perdido adhesión, porque no hay una conducción potente, no hay una capacidad de aglutinar y de recibir apoyos como el de Carter, que son muy relevantes, porque viene de una comuna muy populosa y todos sabemos el bolsón de votos que hay ahí. En la Florida. Muy fuerte. Entonces, evidentemente, es como los traspasos en el fútbol, o sea, es como favorecer al adversario. Entonces, yo creo que en Chile Vamos lo están pasando muy mal en este momento, y el comando yo creo que tiene que hacer algunos ajustes si quiere ser competitivo, porque de verdad uno ve una tendencia, si ves las curvas, son bien para ponerse nervioso. Claro, y lo que se empieza a comentar es que en la medida en que estos escenarios se mantengan, y si Evelyn Matei sigue perdiendo terreno y Kast se fortalece, la tentación para muchos parlamentarios de Chile Vamos, sobre todo la UDI, de ir a apoyar a José Antonio Kast crece también, ¿no? Muy tentador para un parlamentario que quiere ir a la reelección en la elección de noviembre, ir con el que está punteando. Sí. ¿Lo ves como un riesgo, José Antonio? Evidentemente. ¿Quién acompaña el candidato presidencial para el parlamentario es fundamental? De hecho, esa es la principal razón por la que muchas veces van candidatos que no tienen reales posibilidades de ganar, pero que sí apuntaran a su lista parlamentario. Claro. Puede ser un poco la razón por la que Kaiser sigue ahí en competencia, porque si él quiere formar un partido que tenga representación parlamentaria, que él vaya a la primera vuelta puede ser muy conveniente para eso. De todas maneras es un riesgo, y además que en Chile Vamos eso ha sido una dinámica que uno ha visto, no está especulando, se ha dado. Sí. Yo creo que de todas formas uno ve que yo creo que quienes eran escépticos de la candidatura de Matei han venido presagiando un desinfle desde hace varios meses, sino años.
y ella sigue ahí. ¿Y qué le estará pasando a la cuenta de Evelyn Matei? Es que también hay que considerar que el otro candidato que sube en las encuestas lo hace bien. O sea, él tiene ya 2 campañas en el cuerpo y se le ha visto sólido. ¿Y en qué lo ves sólido? ¿Qué cosas está haciendo bien José Antonio Cast? Yo creo desde el punto de vista de la campaña. Yo creo que él desde el punto de vista de la campaña está muy enfocado en transmitir el programa que él pretende impulsar como presidente y menos presente en el día a día de la contingencia. Ya. Menos peleador, menos entrando en menos discusiones con el gobierno y sale con una cosa bastante planeada cada ciertos días a presentar un nuevo plan. Y eso probablemente parte de la experiencia que él ha ido adquiriendo como alguien que fue 2 veces candidato ya, porque en sus primeras experiencias no fue así. Entonces, yo creo que no siempre hay que mirar como que acá una candidata lo está haciendo mal, sino que de repente hay campañas que están haciendo bien la pega y que tiene una marca muy posicionada también. Sí. Si él ha sido 2 veces candidato a presidente y la última vez le fue bastante bien. Claro. Igual es interesante uno de los puntos de José Antonio, Javier, sobre cómo el gobierno tiende a entramparse quizás en discusiones directamente con Evelyn Matei más que con José Antonio Cast, ¿es cierto? ¿Eh? Eso es un punto que deberíamos reflexionar sobre eso. Hoy es muy conveniente para lado y lado tratar de boicotear la candidatura moderada para elevar la candidatura más radical. Y extremarla. Y en el fondo elegir al rival más radical y tratar de ponerle palitos en la rueda al que quizás me gusta más de mi contrincante. Es una cosa bien contraintuitiva, pero si yo que soy de oposición logro que gane Jara y no Toá, bueno, quizás creo que así tengo la carrera más fácil y la pista despejada para una eventual primera o segunda vuelta. Está bueno eso, Javier. Sí, o sea, creo que es un aspecto bien interesante de las campañas en general, es cuando tú eliges a tu adversario. Y en función de eso tú lo puedes inflar o no. Hemos visto cómo la astucia de la derecha y con sus medios de comunicación y todo han logrado inventar unos candidatos que tú decís, ¿por qué es tan relevante? Y todos felices, porque hay 2 personas ganando ahí. Ahora, yo en este caso no tengo tan claro, o sea, entiendo el punto y entiendo compartir la idea de que el gobierno tiene la capacidad de elegir quién es el cuco. Y ese cuco debiera tener una cierta rentabilidad política para su cierre de gobierno y para la candidatura que quiera representar la continuidad. Lo que no tengo tan claro, o sea, yo siendo oficialista, yo no quiero tener a Cast ni siquiera en la papeleta. O sea, tengo una decisión bien de fondo respecto a eso. Y a veces elegir a Matei puede ser incluso una forma de decir, ¿sabes qué? Prefiero que Matei sea la candidatura, que sea la líder de la oposición, porque es un tipo de oposición con el cual se puede llegar a un tipo de acuerdo. O sea, con Evelyn Matei se puede llegar a un acuerdo respecto al cambio climático. Para mí es fundamental. Respecto de ciertas cosas básicas. Ahora, lamentablemente, esta Matei se está acercando mucho más a la Matei que se emocionaba con el general Pinochet, digamos. O sea, no sabemos cuál es la Matei, pero digamos que... Evelyn no es Matei. Claro, eso está súper claro, pero sin embargo, en el fondo, uno tendería a pensar que es más fácil para Chile y para el rol que tengamos de interlocución, siendo gobierno, siendo oposición, tener a Chile Vamos al frente y no esta nueva derecha que es impredecible, porque yo creo que hay que sacar las lecciones. Esta derecha no es la derecha que en algún momento llegó a Brasil en el primer mandato de Bolsonaro. Es la que podría llegar a un segundo mandato, que es lo que ocurre con Milei y con Trump. Es una derecha mucho más radicalizada, que tiende mucho más a extremar las posibilidades que te da el ejercicio del poder democrático y después derechamente vulnerarlo, como estamos viendo con Estados Unidos, que una tras otra está destruyendo todas las bases de la democracia estadounidense. Entonces, esa derecha yo creo que no podemos dejarla entrar. Entonces, yo en ese sentido no estoy disputando la noción de la elección del adversario que plantea José Antonio, sino que la conveniencia para mi sector de que sea Cast. A mí no me interesa, porque no es por ganar una elección que más capaz que gane la elección incluso. Yo no quiero que entre la papeleta. O sea, si me da a elegir, yo quiero tener a Matei al frente de nuestra mejor carta. Una última réplica, José Antonio, antes de que cerremos el panel. Yo creo que eso es lo que uno esperaría y de lado y lado, en el fondo de que uno... Yo creo que a veces a la política le día tanto bien tratar de reconocer las virtudes del opositor o ver la buena versión del opositor que está dentro de ciertos marcos lógicos y razonables y en el fondo y separarlo y ser capaz de reconocer que hay ciertas diferencias con otros que juegan en otra cancha. Eso no es lo que uno ha visto en esta primaria y en el lenguaje del gobierno y de sus autoridades en estos primeros meses de campaña. Yo creo que se ha evidentemente elegido a Evelyn Matei como la candidata a aportillar, a debilitar, porque eso considera que aumenta las posibilidades de que el oficialismo se mantenga en el poder. Eso tiene un sentido electoral,
pero es un muy mal negocio a largo plazo. Ahí yo estoy de acuerdo con Javier. Y lo mismo corre para la oposición. Hay tentaciones de ir a votar a la primaria oficialista y tratar de elegir al candidato que yo creo que es más débil. Me parece que esos cálculos y esa como matemática electoral termina generando muy malos efectos en el largo plazo. José Antonio Valenzuela, director de incidencia de pivotes, y Javier Altamirano, director ejecutivo del Instituto Igualdad, con nosotros esta mañana. Gracias por haber venido, superando todos los escollos, la lluvia y qué otras cosas más. Heroico. Muchas gracias, perdón por el atraso. No, por favor. No, quiero decirle a la audiencia que él tiene una muleta, así que es más... Doblemente meritorio lo de José Antonio. Gracias.